que quedaba faltando. Ok, ahí ya estamos en grabación. Así que nada, si me dan un segundito, yo paso a presentarles la pantalla. A ver si tenemos la clase. Pantalla de observación. Vicky, ¿se ve la pantalla ahí? Sí, perfecto. Está Bien. bien. Bueno, entonces, estimados, estimadas, la semana pasada habíamos llegado hasta acá, hasta las medidas en la observación, ¿sí? Cualquier cosa, si alguien no tiene el contexto de esto porque o no estuvo en la clase o algo, recuerde que la clase de la semana pasada está cargada en el canal de YouTube mío y termina en este tema. Así que nada, puede ver ese video completo y después ver lo que discutamos, revisemos de hoy, ¿sí? Las medidas de la observación son muy sencillas, gente, pero es importante tenerlas bien claras porque justamente, como vamos a discutir ahora con los ejemplos que vamos a revisar, también nos provee a nosotros como cátedra una forma muy sencilla de evaluar lo que tiene que ver con la observación en el parcial, ¿sí? Tanto en el parcial como en un examen final, ¿ok? Porque, digamos, son definiciones bien claras que permiten pensar ejemplos y que justamente les permiten a ustedes demostrar si tienen un poco más claro qué significa esto de observar y en qué contextos podemos hacerlo. Las medidas que vamos a discutir ahora son las que corresponden a la observación entendida desde el marco de las estrategias cuantitativas, ¿sí? Porque ya hemos mencionado que también la observación es una herramienta absolutamente válida dentro del contexto de las metodologías quali, donde se usa de manera integrada. Dame un segundo que admito a Magali. Perfecto. Donde se usa de manera integrada con, por ejemplo, la entrevista o algún otro tipo de técnica en el marco de estudios etnográficos, por ejemplo, ¿sí? Sobre esa observación ya dimos algunas especificaciones cuando hablamos de los métodos cualitativos y dijimos algo en la introducción en la clase pasada. Ahora nos vamos a concentrar en las medidas que son más propias de las estrategias cuantitativas. Y vamos a empezar de menor complejidad a un poquito más de complejidad, ¿sí? Estas medidas pueden estar presentes todas en un mismo estudio, ¿ok? O ustedes pueden concentrarse solamente en alguna de ellas si es que la literatura les recomienda eso. Recuerden al respecto que, como con cualquier otra estrategia de investigación que venimos discutiendo, aquí hay que dedicarle un poco de tiempo a la evaluación de lo que otros u otras colegas han realizado sobre el campo de interés. Entonces, si ustedes están considerando el uso de la observación para el fenómeno que estén pensando trabajar, ya sea para, por ejemplo, resolver en el corto plazo el proyecto de investigación entre asignatura o pensándose dentro de un par de años, no falta mucho, en un trabajo de tesis y quieren pensar la observación, recuerden que sí o sí van a empezar por revisar la literatura para ver qué han hecho otros colegas u otras colegas sobre el tema. Entonces, puede ocurrir que sobre algunos fenómenos en particular encuentren que algunas medidas de observación son las más frecuentes. Puede ocurrir que sobre otros fenómenos haya más flexibilidad, es decir, uno pueda integrar distintos niveles de medidas de la observación. Nada, eso lo van definiendo ustedes en función justamente de la revisión de la literatura y de lo que le aporta a ustedes la experiencia a través de lo que ya saben ustedes que denominamos estudios pilotos, ¿sí? Donde uno, cuando más o menos tiene definido qué va a registrar, cómo lo va a observar, cómo lo va a medir, va a hacer una tarea muy parecida a la definitiva para terminar de ajustar detalles, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar por las medidas de observación. Las que vamos a revisar hoy son estas 5. La ocurrencia, la frecuencia, ya sea absoluta o relativa. Esto quiere decir si vamos a estar tomando los números tales como son o vamos a estar trabajando con porcentajes. La latencia o tiempo de latencia, la duración de cada comportamiento y la intensidad en que un comportamiento ocurre, ¿sí? Esas son las medidas de la observación dentro
de la perspectiva de la observación cuantitativa, ¿sí? Así que vamos a chequear alguna de ellas y vamos tomando en cuenta qué significa. Aquí tiene un ejemplo de pregunta de investigación absolutamente válido y bastante cercano, ¿sí? Dice, en una investigación realizada en nuestro medio, se determinó que los adolescentes consumen 5 vasos de cerveza por ocasión. ¿Ok? En una investigación, entonces, realizada en nuestro medio, se determinó que los adolescentes consumen 5 vasos de cerveza por ocasión. ¿Qué tipo de medida de observación se utilizó? Y ahí tienen las 5 que listamos recién, ¿sí? Yo voy a salir ahora un poquito de la pantalla para ir a verlos a ustedes al chat, ¿sí? Y ver si yo tengo alguna respuesta. Frecuencia, dice Tatiana Bertone. Afirma Tatiana, ¿sí? Candela Pereira dice frecuencia, pero pone una pregunta. Sofía Escarrone dice, para mí también frecuencia. Magali dice ocurrencia. Perfecto. ¿Alguna otra respuesta posible? Y vamos chequeando. Nos quedamos ahí. Tenemos 1, 2, 3 participaciones que votan por la frecuencia. Voy a tomar las 3 como afirmativas, más allá de que Candela me la pregunta. Y Magali que se juega por ocurrencia. Bueno, me dejan volver a la presentación. Dame un segundito. A ver dónde estamos. Vamos a ver cuál es la respuesta. Frecuencia. ¿Sí? Ok. Bien por las chicas que se jugaron por esta respuesta. ¿Sí? ¿Me permiten? Vuelvo un poco más para atrás. Así podemos hacer la distinción entre ocurrencia y frecuencia. La medida de ocurrencia es la medida más sencilla que podemos usar en la observación y simplemente verificar si un comportamiento sobre el cual estamos interesados ocurre o no ocurre, está presente o no está presente, ¿sí? Y no hay mucha más información que registrar al respecto, ¿sí? Entonces, es como una medida demasiado burda que puede dejar por fuera fenómenos muy interesantes asociados con la expresión del comportamiento o de un conjunto de comportamientos que nos interesa evaluar en un individuo o conjunto de individuos, ¿sí? Entonces, si bien es una medida válida, es decir, uno podría considerar si un comportamiento ocurre o no ocurre, en general es insuficiente, ¿sí? Entonces tenemos que pensar en estrategias mucho más ricas en el término de cómo describir un fenómeno, ¿sí? Entonces, un escalón por encima de determinar si un comportamiento ocurre o no está en la frecuencia, es decir, la cuantificación o el registro de cuántas veces un comportamiento ocurre durante la ventana temporal que nosotros hemos decidido trabajar, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, esa medida sí es una medida un poco más utilizada en el campo de la psicología o de las ciencias del comportamiento. Déjenme ver si alguien se sumó al chat, parece que sí. Que es la ocurrencia, ¿sí? Por ejemplo, el caso que acabamos de revisar recién, que bien podría remitir a algún estudio desarrollado por nuestra colega y en mi caso amiga además, Angelina Pilati y su equipo de investigación de conductas adictivas durante el desarrollo. En este caso, a investigadoras como Angelina o cualquier otro colega que esté trabajando en el consumo de sustancias, lo que interesa es no si ocurrió o no ocurrió el consumo, lo que interesa saber es cuántas veces un individuo o un conjunto de individuos consumió alcohol, cigarrillos, psicofármacos, lo que sea, ¿sí? Porque ese es un dato mucho más interesante, ¿de acuerdo? Y esa medida para ese campo de trabajo es importante, pero, de nuevo, no es suficiente. En general, la gente que trabaja sobre el consumo de sustancias no solamente quiere registrar la frecuencia, es decir, cuántas veces se consumió una sustancia, sino que, por ejemplo, en el caso de alcohol, necesita saber también la cantidad de alcohol consumido, ¿sí? O sea, es como una combinación de medidas, ¿sí? Yo registro cuántos consumió un grupo de adolescentes, con cuántas frecuencias se tomaron vasos de cerveza,
pero necesito saber también el volumen de alcohol que consumieron para poder estimar un dato que para ese tipo de investigaciones es central, que es la cantidad de gramos absolutos que tiene el alcohol, ¿sí? Entonces, este ejemplo me sirve a mí para mostrarles a ustedes que, en general, cuando estamos haciendo investigaciones, estamos integrando medidas sobre un fenómeno para poder tener una visión más comprensiva de ese fenómeno, ¿sí? En el caso de la aplicación de la observación como estrategia de trabajo en el campo de la evaluación de los consumos de sustancias en una población tan particular como puede ser la población adolescente, el registro de la frecuencia de consumo es una medida interesante, es una medida importante, es una medida significativa, pero no es la única medida que vamos a usar, la tenemos que complementar con otras medidas, ¿sí? Esto es importante que lo tengan presente. No obstante, dentro del universo de lo que es la observación, el ejemplo se sostiene. O sea, si en este estudio determinaron que los adolescentes consumen 5 vasos de cerveza por ocasión o por unidad de tiempo, de lo que se haya decidido registrar, de lo que estamos hablando entonces de que aquí se usó la frecuencia como una forma de medida del comportamiento. ¿Estamos? Entonces, la frecuencia, para que no queden dudas a ustedes, es el registro del número de ocasiones en que un comportamiento ocurre dentro de un periodo de tiempo que ustedes establecieron como periodo para hacer la observación, ¿sí? ¿Estamos? La ocurrencia es simplemente registrar si el comportamiento ocurrió o no ocurrió, ya está, ¿sí? Entonces, yo podría decir, bueno, ¿este adolescente consumió o no consumió alcohol? Sí, y ya está, pero no me dice mucho más en ese campo. Y si quisiera avanzar en la comprensión del fenómeno de los consumos de alcohol o de otras sustancias por parte de los adolescentes, debería ir un poquito más adelante y, por ejemplo, como lo estamos mencionando ahora, registrar la cantidad de veces que ese adolescente o ese conjunto de adolescentes consumió o desplegó el comportamiento de consumir alcohol o alguna otra sustancia. Así que vamos a estar trabajando con frecuencia allí. ¿Ok? Veamos otro ejemplo. Juan, Isaías pregunta si siempre es dicotómica la ocurrencia. Sí, o el fenómeno pasa o no pasa, ¿sí? Si tenemos problemas para determinar la ocurrencia de un fenómeno, es que quiere decir que tenemos problemas o en la definición conceptual de comportamiento, esto ya lo hemos discutido la semana pasada cuando hablábamos del famoso manual de observación o el código que tenemos que registrar, o nosotros como investigadores, o los colegas, o los estudiantes, o los colaboradores, colaboradoras que trabajan con nosotros no han recibido el entrenamiento suficiente, entonces tienen dificultad para determinar si un comportamiento ocurre o no ocurre, ¿sí? Si están bien definidas las variables vinculadas a los comportamientos, están bien definidos los comportamientos que vamos a observar, y si además nos entrenamos nosotros y somos los únicos que vamos a estar observando o entrenamos de manera adecuada el equipo que va a estar colaborando con nosotros, no debería haber problemas en el registro de la ocurrencia de un comportamiento. ¿Ocurre o no ocurre? ¿Sí? Voy a dar un ejemplo que mencionamos la semana pasada cuando hablábamos de tener bien definido un mismo comportamiento que tiene que ver con la locomoción, pero en 3 niveles diferentes de expresión, ¿sí? Podríamos decir que la locomoción de un humano puede tener que ver con caminar, puede tener que ver con marchar, que es una caminata un poco más acelerada, o puede tener que ver con correr, ¿sí? Entonces, si estuviéramos simplemente registrando ocurrencia y yo tuviera bien definidas esos comportamientos, bien discriminadas, bien distinguidas esas conductas, y yo estuviera bien entrenado para poder discriminarlos, o el equipo que está colaborando conmigo haciendo esos registros en, no sé, en los ciudadanos de Córdoba que van a aprovechar ahora la relajación de las medidas de aislamiento social y van a salir a hacer actividad física, no debería tener problemas en registrar si ocurrió o no ocurrió la conducta de caminar, de marchar o de correr, ¿sí? Sí, haciendo el trabajo en el campo notamos que tenemos dificultades para distinguir entre una cosa y otra, es porque no hemos hecho una adecuada definición de los comportamientos, ¿sí? De las conductas. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que volver a sentarnos en nuestro escritorio, en nuestro laboratorio o en nuestro lugar de trabajo y decir, bueno, a ver cómo ajustamos esto para entender qué es caminar, qué es marchar y qué es correr, ¿sí? Y volver a hacer los ajustes necesarios, ¿sí? Ese trabajo nos va a servir para determinar la ocurrencia, es decir, si un comportamiento pasó o no pasó, ocurrió o no ocurrió,
Pero por supuesto, ese mismo trabajo también bien hecho nos facilita el paso siguiente, es decir, empezar a registrar la ocurrencia en más de una ocasión, que es la frecuencia, ¿sí? ¿Cuántas veces durante el periodo de tiempo que me interesó a mí ocurrió un comportamiento? ¿De acuerdo? Entonces, repasemos, porque es importante. La ocurrencia simplemente es determinar si un comportamiento se expresó o no, ¿sí? Entonces, esos son los niveles de registro. ¿Pasó o no pasó? Sí, no. No puede tener otros matices, ¿de acuerdo? Si ustedes encuentran que hay dificultades para poder definir si un comportamiento ocurrió o no, es porque hay dificultades en la definición previa de ese comportamiento y hay que hacer ajustes. ¿Está claro? ¿Sí? En la base, o sea, tener una muy buena definición va a facilitar la identificación de la ocurrencia de un comportamiento y, por supuesto, las operaciones posteriores de mayor complejidad. O sea, de registrar la ocurrencia en más de una ocasión durante una ventana temporal X, la que sea, 1 hora, 2 horas, lo que dure la observación, va a estar facilitado justamente porque si yo tengo bien definidos los comportamientos, voy a poder registrar cuándo ocurren cada vez que ocurren. ¿Estamos? ¿Hay alguna otra consulta, Vicky? No sé si la persona que hizo la consulta... A ver... Ahora hay una consulta nueva que dice, pero ¿y la intensidad? ¿Por qué no? ¿No es lo mismo tomar un vaso de cerveza que 15? Fiorella, ya vamos a llegar a intensidad. Fiorella. Y antes a Lucía, perdón. ¿Cuál es la diferencia de absoluta y relativa? Perfecto. No llegué a intensidad todavía porque todavía no hemos dado ese ejemplo, ¿sí? Estoy empezando de menor a mayor complejidad y empecé por las primeras que están relacionadas entre sí, que son ocurrencia y frecuencia. Y antes la consulta de Lucía, que dice cuál es la diferencia entre absoluta y relativa, es que trabajamos con porcentajes, Lucía, ¿sí? Yo puedo contar, por ejemplo, con palotes, cuántas veces Lucía intervino en el chat, ¿sí? Entonces, cuento el número absoluto de intervenciones en el chat de Lucía por el tiempo que dure esta clase. Supongamos que dura 2 horas, qué sé yo. Entonces, simplemente cuento que durante este periodo, en 2 horas, Lucía intervino, qué sé yo, 5 veces. ¿De acuerdo? Pero después podría transformar eso en porcentaje, ¿sí? Por ejemplo, podría considerar el total de veces sobre el número de participaciones de todos los estudiantes, ¿sí? Entonces, podríamos decir, hubo 20 participaciones que son el 100%, y de ese 100% de participaciones, el tanto porcentaje correspondió simplemente a esta persona. ¿Sí? Eso permite ver otras cosas. En algunos estudios es interesante saber, por ejemplo, si yo estuviera interesado en el tema en algún aspecto de las interacciones o la comunicación de los estudiantes dentro de un curso, podría estar interesado en saber quiénes monopolizan la palabra. Entonces, ahí el porcentaje me da un dato mucho más simple de entender cuál es el nivel de participación completo de un estudiante o de un conjunto de estudiantes dentro de un periodo de observación, ¿sí? Pero la base de eso es lo mismo, es contar la cantidad de veces que un individuo, en este caso el ejemplo que estoy dando es a la propia Lucía, que un individuo participó y sobre eso extraer el porcentaje. O sea, ¿qué representa eso sobre el total de participaciones del conjunto de individuos? ¿De acuerdo? Pero en la base del registro está la misma operación, que es identificar cada vez que hubo un comportamiento X, registrarlo. Después, lo que hago en términos de números sobre ese registro puede ser trabajar sobre el valor absoluto, contar los números de veces que un individuo participó, o puedo trabajar con porcentajes, o con frecuencia relativa. Que es decir, bueno, a ver, establezco cuál es el 100% de ese comportamiento dentro del grupo y hago un registro, o algún otro tipo de operación que me permita saber el porcentaje de participación de ese individuo en relación a algo, o el total de participaciones, o lo que fuere. ¿Estamos? Pero la operación es la misma, es identificar con precisión cuántas veces ocurrió un comportamiento durante el periodo de tiempo que yo definí como periodo para trabajar. ¿De acuerdo? Avanzamos con el resto de los ejemplos. Vimos entonces, ya hablamos de ocurrencia, hablamos de frecuencia que está relacionada y que es simplemente identificar la ocurrencia de un comportamiento, pero cada vez que se expresa, que ocurre, valga la redundancia, dentro de la unidad de tiempo que a mí me interesa evaluar. Vamos a ver otro ejemplo.
En un hospital público de nuestro medio, una investigadora determinó que las embarazadas típicamente amamantan a sus hijos por periodos de 20 minutos. ¿Sí? ¿Qué tipo de medida de observación se utilizó? Y ahí pueden elegir entre las que están listadas. Cande dice duración, Sofía Escarrone dice duración, Milagros Ludueña dice duración. Muy bien. Vamos a ver cómo estamos orientados en ese punto. Efectivamente, es duración, ¿sí? Acá yo no solamente voy a registrar si un comportamiento ocurre o no ocurre, no solamente voy a registrar cuántas veces ocurre ese comportamiento durante el periodo de tiempo que yo determiné que va a durar mi observación, sino que lo que voy a hacer es una tarea un poco más compleja. Cada vez que ocurre el comportamiento, voy a registrar en qué tiempo ocurre, cuánto dura ese comportamiento, ¿sí? Porque pueden tener alguna relevancia. Por ejemplo, en el caso del ejemplo que estamos discutiendo acá, obviamente, si yo estoy interesado en algún aspecto vinculado en la famosa diada madre-hijo, puede ser un dato de importancia saber cuánto tiempo de contacto estrecho hay entre una mamá y su niño o su niña en un comportamiento tan sensible como es el de amamantar, ¿sí? Entonces, es importante, o sería importante en este tipo de estudios, registrar cuánto duró esa interacción, ¿de acuerdo? Entonces, es un dato que de nuevo yo después puedo operar, sobre el cual yo puedo operar estadísticamente, es un dato bien objetivo y es un dato que en algunos campos tiene mucha relevancia, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, cuando estamos hablando de diadas madre-hijo, es tiempo de calidad, ¿sí? Por ejemplo, voy a salir un segundo de acá. Ustedes creo que siguen viendo la pantalla. Por ejemplo, otro dominio de interés en los últimos años en psicología y en ciencia del comportamiento, donde el registro de la duración del comportamiento es sensible, es importante, es lo que llamamos hoy tiempo de exposición a pantallas, ¿sí? A lo mejor alguno de ustedes o alguna de ustedes ha leído eso en alguna nota de prensa relativamente reciente, porque hay mucha discusión, siempre hay controversia respecto de cuánto tiempo tenemos que dejar a un niño de edad escolar o a un adolescente interactuando con pantallas, con su celu, con una tablet o con la compu, ¿sí? Entonces, ahí la medida sensible es la duración. O sea, cada vez que un adolescente interactúa con una pantalla, ¿durante cuánto tiempo lo hace? ¿Sí? Porque obviamente un dato alto ahí, un número alto, un valor alto ahí, nos está indicando algo respecto de el tiempo invertido por ese adolescente en ese comportamiento y el tiempo que no invierte en otras cosas, ¿sí? Si un adolescente presenta altos niveles de exposición a pantallas, quiere decir que no está presentando comportamientos en otros órdenes. Es decir, capaz que no tiene tiempo de calidad con su familia o con sus amigos, no tiene interacción física, al menos en condiciones normales, no en esta de aislamiento que estamos experimentando ahora. No está en el jardín, no está haciendo actividades al aire libre, no está haciendo actividades recreativas de otra naturaleza, no está leyendo un libro físico, ¿sí? Nada, ese tipo de cosas hoy son medidas sensibles y que se están usando mucho para trabajar y, bueno, en este caso, sobre un fenómeno que puede ser de mucho interés porque tiene que ver con salud pública, salud mental, ¿sí? Como es el tema de cuánto pasa un niño o un adolescente vinculado con dispositivos como estos, como los teléfonos, ¿sí? O con pantallas en general, ¿sí? Así que ahí tiene un ejemplo de campo en donde el registro de la duración de ese comportamiento es significativo, es sensible, es importante. Veamos otro ejemplo. Una investigadora desea determinar el nivel de comportamiento agresivo que presentan los niños que asisten a un jardín de infantes del Gran Córdoba. ¿Qué tipo de medida de observación debería utilizar? ¿Ocurrencia, frecuencia, latencia, duración o intensidad? A ver, les doy unos segundos para que escriban en el chat. ¿Sí? ¿Lo piensan? Determinar el nivel de comportamiento agresivo que presentan niños que asisten a un jardín de infantes Gran Córdoba. ¿Qué tipo de medida de observación debería utilizar si quiere hacer eso? ¿Algún valiente? ¿Alguna valiente? Ya hay varias respuestas y concuerdan en intensidad.
Muy bien. Tatiana, Freya, Sofi, Lautaro, Mateo, bueno, un montón. María, Sí. Camil, perfecto. Bien. Vamos a ver si efectivamente es intensidad. Perfecto, es intensidad, ¿sí? De paso le vamos dando algún tip para cuando se encuentre con preguntas de esta naturaleza en la evaluación, ¿sí? Aquí estamos hablando de, el objetivo es determinar el nivel en que ocurre algo. En este caso, el comportamiento agresivo que presenta esta población tan particular, niños, ¿sí? Cualquier pregunta en donde le estén planteando a ustedes que el objetivo es determinar el nivel en que ocurre algo, rápidamente los tiene que llevar a ustedes a pensar que lo que se está tratando de hacer ahí es determinar la intensidad de ese comportamiento, ¿sí? De nuevo, acá tienen un ejemplo bien específico de la psicología y de la psicología del desarrollo, en donde la intensidad en que ocurre un comportamiento es un dato significativo, un dato interesante, ¿sí? Acá no solamente me interesa saber con qué frecuencia un niño eh, maltrata a otro, sino en qué nivel lo hace, ¿sí? Porque, por ejemplo, en el caso del comportamiento agresivo tenemos un abanico de expresiones. Puede ir de gritarle a una persona a realmente ejercer violencia física sobre esa persona. Entonces, la identificación de la intensidad en que un fenómeno ocurre puede ser un dato de interés porque, por ejemplo, si yo estuviera haciendo este estudio a pedido de una escuela para saber cómo está la cosa dentro de su comunidad, podría decir, mira, tenés algunos aspectos vinculados con comportamiento agresivo, pero no en un nivel de preocupación o de magnitud. Podemos pensar en este tipo de intervención, ¿sí? Qué sé yo, psicoeducación, alentar más los trabajos de cooperación, qué sé yo, un montón de cosas que uno podría hacer, ¿sí? Entonces es un dato interesante acá que uno puede hacer confluir la cantidad de veces en que un comportamiento o un conjunto de comportamientos, en este caso el comportamiento agresivo, se expresan en una comunidad educativa, pero además la identificación de qué nivel ocurre ese comportamiento. Ese es un dato interesante. Voy a retomar un comentario que teníamos de antes, que creo que lo había hecho Fiorella cuando estábamos hablando todavía del otro tema, en el caso del ejemplo del consumo de alcohol. Efectivamente, cuando estamos trabajando sobre el consumo de alcohol, lo que interesa saber ahí también no solamente es con cuántas ocasiones un adolescente interactúa con una sustancia, o bebe una sustancia, o consume una sustancia, sino también de determinar entre comillas, intensidad en que eso ocurre, ¿sí? Ya vamos a dar otro ejemplo más específico, pero dado que estamos hablando acá de comportamiento agresivo, podemos retomarlo acá. En el caso del consumo de alcohol, el alcohol y otras sustancias tienen magnitudes, tienen cantidades, concentraciones, ¿sí? Son todos términos que ustedes probablemente han escuchado o han leído, y además es muy probable que hayan experimentado. No es lo mismo tomarse una lata de cerveza que tomarse dos, que tomarse tres, ¿sí? Y después incluso los matices, no es lo mismo tomárselas todas juntas en una sola oportunidad que repartidas dentro de la semana, ¿sí? Todo eso tiene que ver con aspectos que a alguien como a nuestra colega y amiga, la doctora Angelina Pilato y su equipo, les interesa saber cuántas veces un individuo, un adolescente o un conjunto de adolescentes consumen alcohol, por ejemplo, y además en qué nivel lo hacen, ¿sí? Entonces, en el caso del consumo de alcohol, se pregunta la cantidad de vasos por ocasión, cuántos vasos tomaste en la última semana, cuántos vasos tomaste en el último mes, pero a su vez te preguntan qué tipo de bebida tomaste, porque eso le permite saber a la investigadora cuánta concentración de alcohol tomaste, ¿sí? Hay formas o tablas o reglas que estos investigadores pueden aplicar para estimar ese nivel de alcohol consumido, ¿sí? Por ejemplo, la cerveza tiene una menor cantidad de alcohol que el vino, ¿sí? A su vez, estas dos tienen una menor cantidad de alcohol que el Fernet, que es una bebida frecuentemente consumida por la población joven en Córdoba, por ejemplo, ¿sí? Entonces, a Angelina Piletti le interesa saber si te tomaste 2 o 3 vasos de cerveza, si te tomaste 2 o 3 vasos de vino, si te tomaste 2 o 3 vasos de Fernet, eso sería la frecuencia. Pero a su vez, cuando vos le reportás en un cuestionario que tomaste tal bebida, ella puede estimar la cantidad absoluta de gramos de alcohol, establecer como un nivel de intensidad de consumo de alcohol, ¿sí? Entonces, para ese campo de trabajo, para los y las colegas que trabajan en consumo de sustancias, es muy importante no solamente registrar
cuántas veces se consume la sustancia, sino en qué nivel se consume. Obviamente, a mayor cantidad o mayor intensidad, más posibilidades de que haya problemas asociados. Y si se cruzan las dos cosas, es decir, mucha frecuencia de consumo y en una intensidad alta, quiere decir que ahí estamos frente a una población de riesgo, por ejemplo, ¿sí? Que en el caso de la literatura del alcohol tiene una descripción específica, ¿sí? Es la gente que tiene consumo elevado episódico de alcohol, ¿sí? Que si hay alguno de ustedes que esté trabajando en la Comisión de Trabajos Prácticos de ANGE, a lo mejor lo ha escuchado o lo está trabajando justamente ahora, ¿de acuerdo? Estamos hasta ahí con ese ejemplo. No sé si hay alguien más que tuviera una duda o una consulta similar a la que hizo Fiorella en el chat. Si no, lo cargan en el chat y Vicky me cuenta. ¿Estamos? Juan, ahí no sé si a Fiore le quedó claro porque volvió a hacer otra pregunta. Y la frecuencia, dice, no es lo mismo que pegue un día a que pegue todos. No, claramente. Pero de nuevo, eso se resuelve preguntando, en el caso de la gente que investiga sobre alcohol, preguntando la frecuencia de consumo y anotando la intensidad con la que lo hacen, ¿sí? Y además está otra vuelta de tuerca, que es, bueno, la frecuencia, si está distribuida o si está concentrada. Por eso recién daba el ejemplo de esta denominación que ya está establecida en la literatura, que es la de consumo elevado episódico de alcohol. Es decir, es un patrón de consumo característico de adolescentes de Argentina y de otras partes del mundo, en donde lo que ocurre es que se toma con mucha frecuencia en un periodo corto de tiempo, ¿sí? Que es diferente del consumo que por ahí un adulto generalmente hace. Un adulto puede tomarse un vaso un lunes, capaz que otro vaso un martes, una cerveza el miércoles, así. En adolescentes hay consumo en alta frecuencia, o sea, muchas veces, en un solo periodo de tiempo muy ajustado, lo cual hace que la intensidad sea muy alta, ¿sí? Ese patrón de consumo, para la gente que trabaja en el campo, es un patrón de consumo problemático, ¿sí? Uno tiene que tener mucho cuidado con ese tipo de consumo, ¿de acuerdo? Y obviamente, si uno está trabajando como investigador, integra todas estas medidas de observación, de intensidad, más este detalle particular de ver si la frecuencia ocurre espaciada o se da dentro de una unidad de tiempo muy ajustada, ¿de acuerdo? Es muy probable que estén escuchando de fondo una obra, lo lamento mucho, pero tengo albaniles a una medianera de por medio, así que paciencia, gente. Voy a tratar de que se me escuche lo más claro que se pueda y voy a hablar un poco más lento. ¿Fiorella se aclaró eso? Hola, profe, sí. Justo le estaba por preguntar la integración, es decir, si podíamos utilizar, por ejemplo, frecuencia e intensidad, y usted lo dijo recién. Ok, sí. En el equipo de Angelina, bueno, yo mismo lo hacía hasta hace un tiempo y cada vez que tengo que retomar algún trabajo sobre consumo de alcohol en adolescentes jóvenes, hay que integrar esas medidas, ¿sí? Porque, de nuevo, justamente en los últimos años, a partir de la integración de estas medidas, fue posible identificar que para esta población, la población adolescente, existe un patrón bien prototípico de consumo sobre el cual la comunidad internacional, tanto la que trabaja en salud pública, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud o algún otro organismo, UNICEF, por ejemplo, como la comunidad científica, está prestándole particular atención, ¿sí? Porque tiene muchos riesgos asociados. ¿Estamos? Avancemos con otra medida. También, además, sé que no tiene nada que ver las materias, ¿no? Pero estaba asociando con lo que es experimental, que por lo general se observan varias cosas, digamos. Bueno, es que probablemente en psicobiología experimental con el profe Molina y algunos otros colegas estén viendo algún ejemplo vinculado con los estudios sobre consumo de alcohol, ¿sí? Es muy probable. Sí. Lo mismo, por ejemplo, no sé, los estímulos condicionados, no sé, el condicionamiento clásico de Pavlov o el experimental de Skinner también se observan como varias cosas. En la literatura sobre condicionamiento, todo lo que llamamos conductismos, el registro de la frecuencia de los comportamientos, como alguna otra medida de estas que estamos discutiendo ahora, es muy frecuente, es muy común, ¿sí? O sea,
habló Watson, Skinner, los conductistas, todos los conductistas han trabajado con comportamiento, entonces han tenido que recurrir a alguna de estas estrategias y a combinación de estas estrategias. Eso es más frecuente en ese campo que en otros, ¿sí? Incluso en el cognitivismo, que en última instancia tiene que remitir muchas veces a la expresión del comportamiento como una forma de inferir que está ocurriendo como proceso cognitivo, ¿sí? Avanzo, entonces, vimos intensidad, perdón, vuelvo al principio. Vimos la distinción entre ocurrencia y frecuencia. Les tiene que quedar claro a ustedes que la frecuencia es como, digamos, la versión mejorada de la ocurrencia, es el registro del nivel, de la cantidad de veces que un comportamiento o un conjunto de comportamientos sucede, ocurre, se expresa dentro de una unidad de tiempo. Hablamos de duración, hablamos de intensidad, pero no hablamos de latencia, ¿sí? ¿Se les ocurre algún ejemplo de latencia? Yo les voy a dar la definición de latencia y el que se anima por el chat o por el micrófono me dice qué piensa que puede ser la latencia, ¿sí? Denme un segundo que yo salgo de la presentación así puedo ver el chat. Perdón, mientras veo el chat veo que alguien... ¿Cuánto tiempo sucede entre los consumos de alcohol? Pregunta Tatiana. ¿Cuánto tiempo sucede entre los consumos de alcohol? A lo mejor tiene que ver con esto que discutía recién de consumo episódico elevado. Sería latencia. Sería latencia. No. Dame un segundo, Tatiana. Yo les presento la definición de lo que es latencia y vemos si se ajusta al ejemplo que vos estás planteando allí o podríamos pensarlo como un ejemplo, ¿sí? La latencia es el tiempo que transcurre entre la presentación de un estímulo y el inicio del comportamiento que nos interesa a nosotros. Voy de nuevo. La latencia es el tiempo que transcurre entre la presentación de un estímulo y el inicio del comportamiento que nos interesa a nosotros, ¿sí? Voy a un ejemplo de la vida cotidiana. Muchos de ustedes probablemente ya manejen, sea conductor, y si no, seguramente la mayoría ha sido pasajero, ¿sí? O pasajera. Así que seguramente va a entender este ejemplo. Cuando el estímulo, luz roja del semáforo, se enciende o se nos aparece, el tiempo que transcurre desde que se presentó el estímulo hasta que el conductor, sea yo o el que sea, pisa el freno, es el tiempo de latencia. ¿Sí? ¿Se entendió? O sea, en este ejemplo de la vida cotidiana tenemos el estímulo, luz roja del semáforo, se enciende, pasa tiempo, empieza a contar el tiempo, segundos, milisegundos, segundos, y alguien inicia el comportamiento de apretar el freno del auto, o del bondi, o del camión. ¿Sí? ¿Se entiende? Ese tiempo es la latencia. Y en algunos dominios es un tiempo significativo en el sentido de que me informa algo que es importante considerar. Por ejemplo, si yo estoy trabajando en seguridad vial, obviamente lo que me interesa en el campo de la seguridad vial es que los tiempos de latencia en relación a un estímulo tan significativo como puede ser la luz roja del semáforo o una señal de alto, me interesan a mí, ¿sí? Si yo estoy trabajando como psicólogo laboral en selección de personal para una compañía de colectivos de acá de Córdoba, para ERSA, por ejemplo, voy a prestarle atención a aquellos choferes que cuando estemos haciendo la tarea en el simulador de manejo, presenten tiempos de latencia que sean razonables para alguien que tiene a su cargo no solamente su seguridad, sino la de todos los pasajeros y la de terceros. ¿De acuerdo? No haría un informe demasiado bueno sobre alguien que tuviera tiempos de latencia terriblemente lentos, por ejemplo, para ese trabajo. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, hay dominios en psicología, en ciencias del comportamiento, donde la latencia tiene un valor importante para mí como investigador porque me está diciendo algo al respecto, ¿sí? Entonces, es un dato que yo tengo que registrar y que voy a registrar una sola vez, ¿sí? Está de alguna manera asociada con la ocurrencia. El comportamiento ocurre, registro el tiempo que transcurre entre que se presentó el estímulo y se inició el comportamiento, y ese es el dato que a mí me interesa, ¿sí? El tiempo de latencia, ¿de acuerdo? Denme un segundo que leo el chat.
Sofía Escarrones. Sería, por ejemplo, si estamos en una reunión social, ¿cuánto tiempo demora en comenzar a tomar si hay bebidas alcohólicas disponibles? Bueno, ese sí es un ejemplo de latencia, ¿sí? El estímulo está presente. ¿Cuánto tiempo pasa entre la presentación del estímulo y que se inicia el consumo del alcohol? Podría ser un dato interesante. Yo nunca he visto, por ejemplo, que Ángel lo registre, ¿sí? Pero podría ocurrir que alguien tenga una mirada innovadora sobre el fenómeno y dijera, bueno, a ver, vamos a evaluar esto porque esto puede estar indicando algo respecto de por ejemplo, un concepto que sí es común en la psicología, que es la urgencia, ¿sí? O la impulsividad, que es otro dato que puede ser interesante, ¿de acuerdo? Así que en ese sentido podríamos coincidir con Sophie en que probablemente podría ser una medida interesante, ver la latencia entre que se presenta el estímulo y se inicia el comportamiento de consumir alcohol, ¿sí? Ahí se ve un ejemplo interesante de latencia. Veamos otro comentario. Tatiana dice, ¿cuánto tiempo transcurre entre la entrada a un boliche y el consumo de alcohol? Bueno, va en la misma línea del ejemplo de Sophie. Está bien, es latencia, ¿sí? Entró a la situación estimular, el boliche, y empezamos a contar el tiempo entre que entró y pidió la primera cerveza o pidió el primer vino o el primer fernet. ¿Sí? Puede ser un dato interesante. ¿Sí? ¿Ok? Puede ser un dato interesante. Lo usual en el campo de quienes trabajan en consumo de sustancias es no tanto esa medida, sino las que discutíamos hace un rato. La frecuencia de consumo y la cantidad consumida por ocasión. ¿Sí? Para cualquiera de ustedes que esté pensando en trabajar sobre consumo de sustancias, alcohol, cigarrillos o cualquier otro tipo de droga, lo usual que va a encontrar en la literatura es que lo mínimo indispensable que hay que hacer es registrar frecuencia de consumo y cantidad consumida, ¿sí? Pero de nuevo, si Sophie y Tatiana estuvieran trabajando juntas, podrían registrar frecuencia de consumo, podrían estar registrando cantidad de consumo y podrían, como dato interesante, estar registrando la latencia de consumo, es decir, desde que se presentó la situación estimular hasta que se pidió la primera bebida, cuánto tiempo transcurrió para Pedro, María, Juan, lo que sea. ¿Vamos? ¿De acuerdo? En seguridad vial, la latencia también es otra medida importante. En historia de psicología, ustedes tienen ejemplos en las primeras psicologías donde el tiempo de latencia era una medida muy significativa de trabajo. Lo usaba Wundt, lo usaban Tichenor. Los primeros psicólogos o las primeras psicologías científicas confiaban mucho en el tema del tiempo de latencia, ¿sí? Dentro del conductismo también en algunos casos se ha trabajado con el tiempo de latencia porque es una medida, de nuevo, muy sencilla de registrar y se registra una sola vez. ¿Ok? O sea, se define una situación estimular y se registra la cantidad de tiempo transcurrido entre que se presentó el estímulo y el organismo inició el comportamiento que nos interesaba, el tiempo de latencia, ¿sí? Y hay combinaciones de esa medida con otras. ¿Vamos hasta acá? ¿No hay más consultas? Fiorella hace un comentario sobre el tiempo de reacción. El tiempo de duración entre la ingesta de alcohol y las manifestaciones de mareos y humor, dice Ezequiel. No estaríamos hablando allí de un comportamiento específico. Quizás tenga otro nombre eso en el campo de la psicofarmacología, ¿sí? Porque tiene que ver con el tiempo en que le lleva a una sustancia a generar efectos, pero no sé si es específicamente la latencia como lo estamos entendiendo dentro de la literatura de la observación del comportamiento, ¿de acuerdo? Entiendo el concepto, tendríamos que ver cómo encajarlo dentro de lo que estamos discutiendo hoy, que tiene que ver con comportamientos observables, ¿sí? ¿Qué más tenemos ahí? Después del comentario de Ezequiel tenemos Fiorella que hacía lo de la reacción del sistema nervioso. Freya, latencia puede ser el tiempo que transcurre a partir de, por ejemplo, presentar una imagen a un sujeto y el tiempo que en determinada área cerebral presenta mayor activación, por ejemplo, área visual. Sí, esa puede ser otra forma de considerarlo. Lo que ocurre es que en general, eso por ejemplo, forma parte de la vida cotidiana dentro de los laboratorios de psicología cognitiva y neurociencia cognitiva que se dedican a ese tipo de cosas. Pero en general ahí lo que ocurre es lo siguiente, Freya. Vos sos la participante de ese estudio, estás mirando una pantalla,
se te presenta un estímulo y se te instruyó a vos para que cuando aparezca determinado estímulo, apretes una tecla, ¿sí? Entonces, lo que se hace ahí en general es una combinación de medidas. El software registra el tiempo entre que se presentó el estímulo y vos apretaste la tecla X, ¿sí? Esa es la latencia. Pero además, seguramente, por ejemplo, ocurre en algunos de los setups experimentales que tenemos en el Instituto de Investigaciones Psicológicas, estás con un casquito conectada a un equipo que registra la actividad cerebral, ¿sí? Entonces, se combinan las dos cosas, el tiempo específico que el software registra entre que se presentó un estímulo en la pantalla y vos apretaste la letra L, por ejemplo, ¿sí? Y se sincroniza esa información con información registrada respecto de qué áreas se activaban en el cerebro, ¿sí? Esa es una forma de hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces tenés una integración de medidas ahí. El comportamiento específico, que se operacionalizó así, o sea, se presenta un estímulo en la pantalla y vos apretás una tecla, y la actividad fisiológica de tu cerebro mientras ejecutabas ese comportamiento, ¿sí? Ahí hay una integración de medidas, ¿de acuerdo? ¿Estamos? Pero esa es la latencia, digamos, la latencia específicamente en el ejemplo que estamos discutiendo es la que transcurre entre la presentación del estímulo en la pantalla y el momento en que vos iniciás la activación de la tecla L, si es la que se te entrenó. ¿Estamos? Rocío Eliana dice, quizás no sea señal de una patología, sino de un mayor umbral por mantener un consumo a lo largo del tiempo. Bueno, la latencia o el tiempo que uno demora en responder a un estímulo puede decirme muchas cosas, ¿sí? Por ejemplo, los tiempos de reacción o la latencia está demorada en las personas que están bajo efectos de sustancia. Eso es correcto, Rocío, ¿sí? No necesariamente es una patología, sino que simplemente puede estar reflejando cuál es el nivel de respuesta de ese individuo frente a una situación. Por ejemplo, en el caso de la seguridad vial, el tiempo de latencia o de reacción frente a un semáforo en rojo se ve alterado en personas que están bajo los efectos del consumo de alcohol o bajo los efectos del consumo de marihuana o de otros psicotrópicos, por ejemplo. ¿Okay? No quiere decir que haya una patología por detrás. Podría ser que ese individuo circunstancialmente por primera vez experimenta con una sustancia y obviamente esa sustancia tiene un impacto sobre la capacidad funcional de su sistema nervioso y bueno, eso se ve además reflejado en el comportamiento de ese individuo. Por ejemplo, en tiempos de latencia más extensos antes la presentación de un estímulo como puede ser un semáforo en rojo o una señal de alto o un peatón que se nos aparece de golpe en la vía pública. ¿Estamos? ¿Qué otro ejemplo tenemos acá? Clarísimo, profe, dice Freya. Perfecto. Rocío, ¿sería como lo que hacía Pablo con el perro, medir cuánto tarda en salivar desde el sonido de la campana? Pablo tenía muchos arreglos experimentales, Rocío. O sea, en algunos casos lo que él hacía era registrar la cantidad de saliva segregada, ¿sí? No recuerdo yo específicamente ejemplos en donde registrara la latencia transcurrida entre la presentación del estímulo y la salivación, pero podría haberlo hecho, o algún, digamos, sucesor de Pablo podría pensarlo, ¿sí? De hecho, en muchos paradigmas experimentales, el tiempo de latencia, cuando trabajo con modelos animales y comportamiento, es una medida sensible para algunos temas, ¿sí? Así que vamos a darte el beneficio de la duda, simplemente porque mi memoria falla, pero vamos a decir que Pablo usó diversos arreglos experimentales, seguro registraba la cantidad de saliva segregada, y podríamos, dentro de algún paradigma de condicionamiento clásico, ejecutado por Pavlov o por algún sucesor de Pavlov, podríamos pensar en la aplicación de la medida de latencia como una medida válida para obtener información sobre algún fenómeno que nos interese. Ezequiel dice, sería cuánto tarda en salivar cuando veo el Fernet. Bueno, eso es tiempo de latencia y va en la misma línea de lo que dice Rocío, ¿sí? O ver yo que vengo con un par de días con la idea en la cabeza, ver un costillar asado, por ejemplo, ¿sí? ¿Se entiende el ejemplo? ¿Cuánto escucho música que me recuerda a Fernet? Ahí habría que ver con el tiempo, ¿sí? Pero la latencia es eso, gente, el tiempo que transcurre entre el estímulo que hemos fijado como estímulo para la situación de trabajo y el comportamiento que nos interesa saber si se expresó o no, digamos, cuánto tiempo transcurrió hasta ahí, eso va a ser la latencia. ¿Estamos? Es una medida valiosa, interesante y bien objetiva. ¿Estamos hasta acá?
Entonces tenemos que repasamos, vimos ocurrencia, vimos frecuencia, ahora que vamos a dar varios ejemplos en relación a lo que entendemos por latencia. Hablamos de duración, es decir, cada vez que ocurre un comportamiento, cuánto dura ese comportamiento. Tiempo, eso es tiempo. Y hablamos de intensidad, cada vez que ocurre un comportamiento, en qué nivel ocurre ese comportamiento, ¿sí? Que en algunos campos de nuestra disciplina eso es un dato importante, como por ejemplo, justamente en el caso del comportamiento agresivo. ¿Estamos? Vamos a pasar ahora a otro aspecto de la observación que es importante que ustedes consideren si están pensando en utilizar esta herramienta de trabajo dentro de su línea. Uno es la accesibilidad, es decir, la revisión de la literatura más lo que ustedes puedan hacer como experiencia piloto les va a ayudar a entender a ustedes si es factible o no tener acceso a esos comportamientos que ustedes quieren evaluar, observar, ¿sí? Esto es importante, ¿sí? Porque, digamos, no haber considerado este elemento puede hacer que la investigación naufrague, ¿sí? Si estoy definiendo un comportamiento sobre el cual no tengo acceso, por el motivo que sea, aspectos éticos o aspectos técnicos, o por aspectos que tienen que ver con que el comportamiento elegido es de una bajo nivel de expresión o de una baja frecuencia, y no tiene mucho sentido dedicar tiempo y recursos al trabajo en ese campo, ¿sí? Tengo que considerar si el comportamiento es propio de esa especie, si es frecuente, si ocurre en ese horario, si no tengo obstáculos de tipo ético para poder registrarlo. O sea, hay una serie de elementos que yo debo considerar para trabajar con el tema de la accesibilidad a los comportamientos que me interesa a mí considerar para la investigación que fuera, ¿sí? Relacionado con eso está el concepto de muestreo de tiempo, es decir, qué momentos de lo que dura una jornada voy a considerar para poder hacer los registros de los comportamientos que me interesan a mí, ¿sí? En esto puedo tomar, de nuevo, guiándome por lo que otros han hecho en la literatura, en la investigación previa sobre el fenómeno, puedo tomar esos parámetros o mi propia experiencia haciendo estudios pilotos, digamos. Pero a grandes rasgos hay dos formas de hacer este muestreo de tiempo. Uno es sistemático, es decir, bueno, a ver, voy a registrar siempre en tal rango de 10 a 12 o de 2 a 14 o lo que sea, pero yo defino de manera arbitraria el rango de trabajo, de horario en donde voy a hacer eso, o puedo hacerlo de manera aleatoria, ¿sí? Por ejemplo, qué sé yo, el día tiene 24 horas, pongo del 1 al 24 en una bolsa y necesito registrar 6 veces en el día. Entonces, de esa bolsa saco 6 numeritos. Y me tocó la 1, las 3, las 8 y lo que fuera, ¿sí? Entonces, en esas horas, y solamente en esas horas, voy a registrar el comportamiento que me interesa a mí. ¿Se entiende? ¿Ok? Eso puede hacer que en algunos momentos no pesque absolutamente nada y que en otros momentos coincide con el pico de actividad de ese comportamiento, ¿sí? La elección de hacer un muestreo de tiempo, ya sea sistemático o aleatorio, va a estar orientada por la revisión de la literatura. Hay fenómenos en donde lo más sencillo es decir, bueno, yo voy a evaluar simplemente en este rango horario porque la literatura me muestra que en este rango horario es más frecuente que ocurra el comportamiento que me interesa a mí. Entonces me voy a concentrar acá, en el horario de la mañana. ¿Se entiende? O puede ocurrir que estén haciendo observaciones de un comportamiento que a lo mejor se expresa de manera en muchos momentos del tiempo y poder tener claro su expresión en diferentes momentos del día puede ser de interés, puede ser útil. Entonces me inclino por un muestreo de tiempo aleatorio, es decir, defino por azar en qué momentos del día voy a estar registrando y si pesco algo y lo registro y anoto en qué cantidad se expresó, cuánto tiempo duró cada vez que se expresó y cualquier otro dato que sea de interés vinculado con la observación. ¿Estamos? Otra posibilidad, y sobre todo en comportamiento humano, es que no estemos tan interesados en los horarios en donde se podría hacer el registro de los comportamientos, sino en las situaciones en que un comportamiento puede ocurrir. Y esto es muy interesante porque, por ejemplo, ocurre muchas veces en la clínica, ¿sí?
nos interesa saber si un comportamiento que un individuo nos relata como problemático, si se expresa de la misma manera en diferentes contextos o en diferentes situaciones, ¿sí? Puede haber casos en donde la persona en situación de su vida de familia no tenga ninguna dificultad, pero sin embargo sí presente dificultades importantes en situaciones con extraños, ¿sí? Y solo me daría cuenta de ello justamente haciendo un muestreo de situaciones, observando al mismo individuo en diferentes condiciones. En su casa, en la escuela si estudia y en el trabajo si labura, por ejemplo, o en la vía pública, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, el muestreo de situaciones en psicología es una estrategia muy interesante porque me permite ver si un mismo comportamiento se expresa, ocurrencia, cuántas veces se expresa, frecuencia, y con qué intensidad se expresa en la situación A, la situación B o la situación C. Y eso puede darme información interesante también para armar un cuadro clínico o si estoy pensando en otro tipo de fenómenos para pensar otro tipo de intervenciones conductuales, ¿sí? A lo mejor estoy trabajando, qué sé yo, en un aspecto que tiene que ver con el control social de las personas. Entonces quiero saber si un comportamiento, en qué nivel se expresa y cómo se expresa cuando estoy viendo a la persona, si la persona está sola, si está acompañada de otros, si hay algo que varía en la situación, por ejemplo, si hay cámaras o no hay cámaras, si hay presencia de agentes del orden, bueno, o alguna otra situación o algún otro elemento que haga que la situación sea diferente, ¿sí? Entonces, puedo trabajar con la observación del mismo comportamiento, del mismo individuo, pero en diferentes situaciones, ¿sí? De nuevo, ahí la decisión de cómo definir las situaciones va a estar orientada un poco por lo que haya encontrado en la literatura previa y otro poco por cuál es la pregunta de investigación que yo quiero resolver, ¿sí? Si me están, qué sé yo, si me contrataron de la municipalidad o de la provincia de Córdoba para ver algunas cuestiones vinculadas con el comportamiento ciudadano en espacios públicos, bueno, probablemente elija un conjunto de espacios públicos muy diferentes entre sí y trataré de ver el comportamiento en esas situaciones, por ejemplo, ¿sí? Denme un segundo que vuelvo al chat, a ver si hay algún otro comentario. No, a ver, pareciera que no. Ok. Resuelto esto, recordarles a ustedes que la observación es una herramienta sumamente sencilla, muy ubicua, la podemos usar en un conjunto de situaciones que van desde situaciones naturales, por ejemplo, en la foto de la izquierda es una situación muy parecida a la que yo experimenté, por ejemplo, cuando les relataba la semana pasada mis experiencias con la materia MOPE del profesorado, ¿sí? Yo el primer día que fui a hacer observaciones en una situación de clase, en el marco de esa asignatura que forma parte del profesorado, adopté una estrategia muy parecida a la reflejada en la fotografía, ¿sí? Me ubiqué en una esquina del aula, del salón clase, y hice un registro narrativo. ¿Se acuerdan lo que era el registro narrativo? Anotar todo lo que iba ocurriendo desde el momento en que estaba pasada la etapa de presentación mía y el momento en que yo decidía que generalmente comenzaba el proceso de clase típico de esa aula clase, ¿sí? Ya hablamos de las diferentes posibilidades que presenta tanto el registro narrativo como el uso de un código arbitrario, ¿sí? Recordarán la semana pasada, los que estuvieron en la clase, que yo les comenté que para mí el registro narrativo duró un día, lo hice la primera vez, y después por el volumen de la cantidad de información que registré y cómo terminé, cansado y agotado, en los encuentros siguientes opté por la adopción de un código arbitrario, así seleccioné los comportamientos que me parecían más instintivos y fui cuantificando ocurrencia, frecuencia y algún otro dato que fuera de interés y alguna nota complementaria como para poder hacer ese laburo. También hablamos de esto, podemos usar la observación en situaciones como que implican alguna inversión o algún tipo de infraestructura especial, como puede ser la famosa cámara Gesell, ¿sí? Esta situación es la de una cámara Gesell, se acerca un poco a la que tenemos en la Facu, no sé si muchos han tenido oportunidad de conocerla y mucho menos en funcionamiento, no lo sé, ahora, más allá del aislamiento, pero en los últimos meses, por falta de espacio,
en la facultad sacrificamos el uso de la cámara de Gesell porque el lado que ustedes ven aquí en esta fotografía, donde deberían estar los observados, en nuestra facu ahora funciona la Secretaría de Posgrado, o venía funcionando la Secretaría de Posgrado, y del lado donde está la chica como registrando u observando lo que está pasando, en nuestra facultad está el auditorio de posgrado, ¿sí? Donde se hacen las defensas de las tesis de maestría o de posgrado o alguna pequeña conferencia, ¿sí? Pero para la infraestructura tenemos un gran espejo grande, unidireccional, que permite ver desde el auditorio hacia el otro lado, y de otro lado, en condiciones normales, generalmente había justamente esto, una mesa, unas sillas, y se podía usar para hacer prácticas de entrevista, o de neuropsicología, o de evaluación neuropsicológica, o de evaluación psicológica en general, o alguna cosa, por ejemplo, vinculada con la psicología laboral, organizacional. O sea, había una serie de materias que podían valerse de esa infraestructura, ¿sí? Algún día, probablemente, cuando resolvamos nuestros problemas de infraestructura, podremos retomar el uso de la cámara Gesell. Hay facultades en donde se está usando de manera sistemática. Hay campos de trabajo nuestro en donde el uso de la cámara Gesell se está volviendo fundamental. Por ejemplo, en tema de la psicología en el ámbito forense, es muy importante porque el uso de la cámara Gesell me permite trabajar con niños, con familias, con mujeres que han sido abusadas o maltratadas. Y no solamente vamos a estar trabajando nosotros allí como psicólogos y psicólogas, sino que además probablemente en esos espacios nos estén acompañando abogados, abogadas, fiscales, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? La observación está presente en estos territorios, en investigación en el ámbito escolar, en el ámbito forense, en la situación de laboratorio, como discutíamos hace un rato. Es una herramienta sumamente valiosa el tema de la observación. No hay que dejar de considerarla para el trabajo, ¿sí? Preguntas que nos tenemos que hacer en relación a la observación, que son muy parecidas a las preguntas que nos hacemos en general al uso de cualquier técnica en psicología y en ciencia del comportamiento. Necesitamos asegurarnos que la hemos implementado bien, que la hemos aplicado bien, ¿sí? En ese sentido, en el caso de la observación, los términos son parecidos, pero la forma en que los resolvemos son diferentes, ¿sí? Ya hemos hablado de esto en diversas oportunidades en la materia. Son dos conceptos que ustedes han escuchado incluso en otras materias afines, como en técnica psicométrica o en psicoestadística, que son la fiabilidad o confiabilidad y la validez, ¿sí? ¿Ok? Cuando hablamos de fiabilidad o confiabilidad en el campo del uso de la observación como técnica de recolección de datos, lo que vamos a estar haciendo o lo que vamos a estar considerando es lo que llamamos grado de acuerdo, ¿sí? Y el grado de acuerdo tiene que ver con un aspecto que mencionábamos la semana pasada y que les recuerdo ahora muy rápidamente, es tratar de tener información objetiva que me permita saber si yo, Juan, cada vez que observo un fenómeno lo observo siempre de la misma manera, y si estoy en un equipo de colaboradores, si yo y mis colaboradores, o mi colaborador y yo, para hablar con mayor propiedad, cada vez que observamos un fenómeno, todos observamos lo mismo. Entonces yo necesito saber si hay un alto grado de acuerdo, ¿sí? Si hay un alto nivel de coincidencia entre mis observaciones a lo largo del tiempo, eso sería la consistencia intraobservador, y mis observaciones con las observaciones del resto de los y las integrantes del equipo de investigación. Esa sería la consistencia interobservador o grado de acuerdo, ¿sí? Para eso, en el campo de las operaciones estadísticas, hay cosas muy sencillas y cosas un poquito más complejas, pero que cuando las revisen van a ver que no son tan difíciles. Uno es simplemente el porcentaje de acuerdo, ¿sí? Es decir, si yo ya sé que un fenómeno ocurre 100 veces, lo que trato de ver es en qué nivel, en qué porcentaje coincide todo el mundo en registrar que ese fenómeno ocurrió todas las veces que dijimos que iba a ocurrir, ¿sí? Generalmente lo usamos cuando estamos en etapas preliminares de laburo para poder entrenar a nuestra gente y saber con quiénes nos vamos a quedar para hacer esa tarea, porque obviamente quienes presentan los niveles de acuerdo más altos son las personas en las que primero tengo que pensar para ponerlos a observar o hacer los registros de las observaciones, ¿sí? Porque son los más confiables, ¿de acuerdo? Los que sostienen mayor nivel de identificación de los comportamientos que me interesan a lo largo del tiempo y en diferentes situaciones, ¿sí? Por encima del porcentaje de acuerdo hay una operación que se llama coeficiente capa de Cohen, ¿sí? Que es simplemente un nivel de correlación. O sea, tomo los datos de la observación que hizo Juan, Pedro, María, qué sé yo, sobre un mismo fenómeno
y veo en qué nivel se correlacionan entre sí. Obviamente, de nuevo, a los mejores niveles de correlación me van a estar dando información a mí respecto de que Juan, Pedro y María son buenos observadores para ese tipo de comportamiento. Entonces puedo confiar en el dato que están registrando y en los datos en sí, ¿ok? Como para operarlos, ¿de acuerdo? Luego, en relación a la validez, hay términos que ustedes ya han visto en técnica psicométrica y en estadística, validez de contenido, de constructo y orientada al criterio, que en el caso de la observación tienen que ver con aspectos que hemos venido discutiendo. Definir adecuadamente el comportamiento o el conjunto de comportamientos con los cuales voy a trabajar, establecer los parámetros con los cuales voy a hacer las diferenciaciones. Recuerden el ejemplo que discutíamos distinguir entre correr, marchar y caminar, ¿sí? O sea, es el mismo comportamiento, pero yo tengo criterios por los cuales voy a definir si un comportamiento es correr, si un comportamiento es marchar o si un comportamiento es caminar, ¿ok? Entonces, esos criterios definidos de manera objetiva y de manera bien clara me facilitan el trabajo a mí y me dan mayor nivel de validez en el laburo, ¿sí? Me voy a guiar en la definición de los comportamientos que me interesan a mí por la literatura, o sea que voy a poder hacer definiciones operacionales bien específicas, y cuando eso no sea el caso, las observaciones preliminares me van a permitir a mí saber qué comportamientos puedo identificar y generar mi propio código o manual de código de registro de esos comportamientos. Después, la validez, en el caso de la observación, puede ser afectada básicamente por dos fenómenos que nos implican a nosotros como investigadores, pero que también tienen que ver con nuestros participantes u observados, ¿sí? Uno es el fenómeno de la reactividad. El comportamiento nuestro no es el mismo cuando sabemos que estamos siendo observados, y de hecho puede cambiar de manera dramática, de manera sustancial, dependiendo de la situación, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy haciendo un despliegue de comportamientos que podrían estar definiendo si me van a incorporar o no a una planta, a una fábrica, ahí es muy probable que esté expuesto a este fenómeno de reactividad. Si me vienen a observar todo el grupo clase de las 10 horas de métodos, que son como 30 personas más o menos estables, ¿sí? Ahora hay 30. Esa persona que esté haciendo la tarea para la cual tiene que tener un nivel de desempeño relativamente bueno, porque puede definir si va a ser tomado o no por la empresa, por la fábrica, y probablemente va a hacer un montón de cosas, va a responder, va a tener una reactividad muy diferente a la situación normal, ¿sí? Simplemente porque va a estar sensible ante la mirada de 30 personas que están ahí viendo si lo hace bien o no, por ejemplo, ¿sí? La reactividad es un fenómeno que debemos considerar cuando estamos trabajando en la observación, que por ahí, por ejemplo, quizás quienes han trabajado en el campo de la investigación cualitativa han enfrentado históricamente, ¿sí? Y que por eso ellos se toman tanto tiempo para ir justamente haciendo que ese observador sea visto con un alto nivel de confianza por parte de esa comunidad, hasta que ellos pueden entrar al proceso típico en estudio etnográfico de observación participante, ¿sí? Van atenuando la reactividad de la comunidad hasta que efectivamente lo toman como uno más, ¿sí? Vuelvo al ejemplo que yo les relataba hace un rato mío en relación al MOPE. El primer día que entré a la clase, yo no era ni estudiante de esa clase, ni era profesor de esa clase, nunca me habían visto. Entonces el nivel de reactividad fue alto, ¿okay? Tanto para el profe o la profe que estaban en esos turnos que me tocan a mí, como para los adultos mayores que estaban tomando el curso, ¿sí? Entonces, en los primeros días seguramente hubo desajustes en el comportamiento que típicamente venían desplegando en ese grupo clase porque había un cuerpo extraño, literalmente, había una persona que no correspondía al curso, ¿sí? Pero con el correr de los tiempos el nivel de reactividad cayó hasta que casi nadie se daba cuenta que yo estaba allí, y la calidad de los comportamientos que yo pude registrar fue diferente, ¿sí? Entonces, este es un fenómeno que tiene que considerar, porque la reactividad es un fenómeno que afecta a la observación y que puede hacer que tengamos conclusiones muy diferentes si no la consideramos a la hora de nuestro trabajo con esta técnica.
El otro fenómeno que afecta la validez de la observación es lo que llamamos las expectativas. Ahí las expectativas pueden estar depositadas en mí, como observador, como en los participantes, dependiendo del nivel de información que tengan sobre la situación. ¿Sí? En el caso nuestro, como observadores, como investigadores, las expectativas están dadas porque nosotros sabemos cuál es la pregunta o las preguntas de investigación que queremos responder, hemos leído sobre el tema, tenemos alguna idea en la cabeza, entonces cuando vamos a la realidad tenemos una expectativa sobre lo que esperamos encontrar. Y eso puede hacer o puede incidir en la calidad del registro que estamos haciendo, ¿sí? Puede sesgar nuestro registro hacia la sobreestimación de un fenómeno, creemos que está más presente más veces de lo que realmente está, o la subestimación del fenómeno. Registramos menos veces de lo que está porque, bueno, nuestras expectativas nos dicen que este fenómeno no tiene que estar presente, entonces, aunque esté objetivamente ocurriendo, no lo registramos todas las veces. Entonces, esto es un dato, digamos, un elemento que hay que considerar, el impacto que las expectativas tienen sobre la tarea del observador, es un elemento que tenemos que cuidar, tenemos que considerar porque puede afectar la validez del estudio, ¿sí? Y en los participantes también puede haber expectativas dependiendo del tipo de información que tengan sobre la situación en la que van a estar trabajando. Y esas expectativas de esos participantes se pueden expresar en que hagan más o menos cosas de lo que normalmente harían, ¿sí? No solamente tiene que ver ahí ya con la reactividad, sino con las ideas, las creencias que esos individuos tengan sobre el tipo de, por ejemplo, de consecuencias que podría haber vinculadas con si hacen algo o no lo hacen. ¿Ok? ¿Estamos? Es importante que lo tengan presente. ¿Sí? Por ejemplo, en el estudio sobre comportamiento agresivo, algunos chicos pueden desarrollar expectativas si se les informó sobre las características del estudio. Entonces, ajustar su comportamiento en función de sus expectativas propias o de lo que creen que espera encontrar el observador, ¿sí? Es un aspecto que también vemos y vamos a ver en próximas clases cuando discutamos el uso de los cuestionarios de encuestas. Tiene que ver también con la deseabilidad social, ¿sí? Hay comportamientos que yo no voy a desplegar como naturalmente lo desplegaría porque sé que no son socialmente aceptables y quien me está evaluando es alguien de la Universidad Nacional de Córdoba. Entonces, capaz que diga menos malas palabras por minuto, por ejemplo, ¿sí? Porque, bueno, nada, no se espera que uno sea grosero, ¿sí? O despliegue más comportamientos de cortesía, porque se espera que sea más gentil, más caballeroso, mejor ciudadano, qué sé yo, para no dar una mirada tan sexista. Nada, son todas ideas, expectativas, creencias que pueden estar afectando el nivel de comportamiento o el total de comportamientos que yo puedo desplegar en una situación X, ¿de acuerdo? Y son elementos que yo tengo que considerar. ¿Hay preguntas, Vicky? ¿Vuelvo al chat? No tenemos ninguna pregunta. Ok, avanzo entonces. La confiabilidad, entonces, como yo les decía hace un rato, resulta de combinar la consistencia intraobservador, es decir, qué tan bueno soy yo siempre que tengo que observar un mismo comportamiento, y el acuerdo interobservador, es decir, cuánto nivel de coincidencia, de acuerdo hay entre lo que yo observo y lo que observan las personas que trabajan conmigo, ¿sí? ¿Puedo hacer algo para incrementar el nivel de confiabilidad de mi estudio si estoy usando la observación? Sí, por supuesto que sí. Por ejemplo, ya hemos hablado de lo importante que es desarrollar buenos códigos, buenos manuales, ¿sí? Volver a la literatura, ver cómo otros colegas han definido los comportamientos que nos interesan trabajar a nosotros, tomar eso como punto de partida y a partir de ahí decidir si vamos a adoptar ya una estrategia establecida por la comunidad o si vamos a generar la nuestra, saber que la tenemos que generar siguiendo determinadas pautas. Otra forma de incrementar la confiabilidad tiene que ver con esto que mencionábamos hace un rato también, que es invertir tiempo en entrenar a la gente y cada tanto chequear que esa gente viene haciendo la tarea como nosotros le pedimos que lo hiciera, ¿sí? Esto es fundamental. No podemos hacer que cualquiera vaya a hacer los registros observacionales. Tiene que ser alguien que tenga un entrenamiento previo, que se haya estudiado el manual de código que hayamos definido, que haya podido tener oportunidad de practicar, que ustedes hayan podido tener la oportunidad de ver si esa persona se desempeña adecuadamente identificando los comportamientos que ustedes pidieron que identificaran. Yo creo que la semana pasada les comentaba el caso de cuando trabajábamos con modelos animales en mi laboratorio
invertíamos tiempo en esto, en entrenarnos, en poder identificar los comportamientos prototípicos de un roedor, porque esa iba a ser digamos, la estrategia básica de trabajo, evaluar el efecto de una sustancia, el alcohol, sobre un conjunto de comportamientos desplegados por nuestro modelo animal, la rata Wistar, ¿sí? Entonces, invertíamos tiempo en entrenarnos nosotros y entrenar a los tesistas y a las tesistas que trabajaban con nosotros para que identificaran los comportamientos que nos interesaba que identificar, ¿sí? Y además hacíamos un chequeo cada tanto, monitoreo, ¿de acuerdo? Lo otro es buenos procedimientos de observación, ¿sí? Esto es importante, o sea, que va desde considerar que vamos a estar en una situación cómoda para poder hacer las observaciones nosotros, si vamos a usar tecnología, que sea tecnología de implementación sencilla, confiable, que no nos deje a mitad de camino. Eso implica, por ejemplo, desde cosas tan burdas como asegurar que tengamos suministro eléctrico o una batería, por las dudas de que tengamos problemas con el suministro eléctrico. Ahora ya no, porque todo lo que registramos generalmente queda en una tarjeta de memoria, ¿sí? Pero antes había que tener cuidado con las cintas, ¿sí? Ustedes se van a reír, pero nosotros que grabábamos con videocámaras que tenían cintas, VHS, teníamos que tener cintas de respaldo, asegurar que estuvieran en buenas condiciones. Después, cuando empezó a ajustar la crisis en Argentina, sí teníamos que reciclar cintas, asegurar que las usaban por determinado tiempo y después ya no, porque sabíamos que la calidad de la imagen no iba a ser la mejor. Todas esas cosas que son técnicas tienen que ustedes que considerarla para mejorar la observación. Incluso, por ejemplo, en las condiciones lumínicas, por ejemplo, si siempre vamos a estar haciendo observaciones en determinado lugar, asegurarnos que estén siempre los mismos elementos, que las condiciones lumínicas sean adecuadas, que las condiciones acústicas sean adecuadas, y además de observar vamos a estar necesitando registrar audio también, ese tipo de cosas, ¿sí? Y la evaluación de la confianza vamos haciéndolo así, acuerdos punto por punto, acuerdos combinados, corrección de acuerdos por azar. Esto tiene que ver con cómo podemos trabajar para, una vez que tenemos los datos, mejor dicho, tenemos a nuestros observadores ya entrenados, ¿cómo aseguramos los acuerdos? Tenemos que tener un nivel de acuerdo óptimo, 100%, punto a punto. Podemos confiar en otro tipo de estrategias y manejarnos con porcentajes. Por ejemplo, los porcentajes de acuerdo, yo podría definir que el punto de corte sea alto, 80%, 90%. Si alguien me cae por debajo de esos porcentajes, no lo tomo en cuenta como observador hasta que no mejore esos valores, ¿sí? Son criterios que yo puedo tomar dentro de una investigación para definir si continúo con ese equipo de observadores o si voy mejorando el entrenamiento o lo que fuere, ¿de acuerdo? También puedo usar correcciones por azar, que eso es una operatoria estadística que ya han visto en estadística, en psicométrica, y que vamos a volver a ver en encuestas, en las clases siguientes con Silvina ya espero. Esto es importante que lo consideren, porque podemos usar alguna manipulación por azar para chequear que esté todo en orden, ¿sí? Luego tienen el tema del análisis de datos obtenidos a través del uso de la observación. Acá hay que reducir datos, porque el comportamiento o el conjunto de comportamientos que un individuo o un conjunto de individuos despliega puede ser muy alto. Entonces yo tengo que tomar criterios, ¿de acuerdo? En función, estos criterios se pueden tomar considerando también el punto de partida. Si opté por el registro narrativo, en donde hay mucha información que yo tengo que volver a clasificar para poder ver con qué me quedo, o si trabajé con códigos arbitrarios, ya la decisión se vuelve un poco más sencilla, pero también es más acotada, porque cuando ustedes ya lo tienen que tener claro, cuando adoptamos un código arbitrario, quiere decir que definimos un conjunto de comportamientos y cualquier otra cosa que no encajó dentro de eso no lo consideramos. Chao. Por eso está bueno, como tip, que si uno filma, registra en algún tipo de dispositivo, el teléfono, una cámara, lo que sea, el comportamiento, está bueno tener eso porque puedo volver sobre ese registro si después, revisando la literatura, encontré que alguien decía, che, tengan en cuenta también este otro comportamiento. Yo no lo tuve en cuenta en mi estudio, pero tengo la filmación. Puedo volver sobre la filmación y trabajar sobre esos datos de una manera, ¿sí? En cualquier caso, cuando estamos en este nivel, lo que tenemos que hacer es reducir los datos, y eso implica medir
las tasas base del comportamiento, ¿sí? En qué nivel se expresa un comportamiento, básicamente, para poder ver después, sobre todo si me interesa seguir ese comportamiento a lo largo del tiempo, si ese comportamiento puede ser modificado por situaciones que naturalmente ocurren o por alguna manipulación introducida por mí, que también es importante. Por ejemplo, en el tema de comportamiento ciudadano. Podría estar interesado en saber cuál es el nivel base, la tasa base de comportamiento de cuidado cuidado de la higiene en la vía pública, ¿sí? Entonces puedo registrar si la gente en qué nivel usa los tachos de basura, los cestos, recoge los papeles o no tira los papeles, qué sé yo, y eso me da una idea de dónde parten. Pero después puedo hacer algún tipo de intervención, que yo poner más cantidad de cestos, pintar los cestos de un color llamativo, hacer una campaña y evaluar el antes y el después, ¿sí? Entonces, eso es interesante tener justamente la medición base de la expresión del comportamiento para poder hacer los contrastes después cuando yo puedo identificar que se introdujo alguna modificación en el ambiente o en la situación o en la coyuntura de ese individuo o de ese conjunto de individuos, ¿sí? Otra cosa que puedo hacer con el comportamiento es medir patrones secuenciales del comportamiento, cómo un comportamiento se despliega a lo largo del tiempo, ¿sí? Qué sé yo. Voy a tomar una medida cercana, ¿sí? Cualquiera de ustedes, después de esta clase, lo invito a que se sume a mi canal de YouTube y cuente la cantidad de vistas de la primera clase que subimos a la última, ¿sí? A ver cómo el comportamiento se ha sostenido a lo largo del tiempo. Es el mismo comportamiento, ver una clase grabada, ¿sí? Se van a ver que la primera clase a lo mejor tiene 2.000 vistas y la de la semana pasada tiene 20. ¿Qué está pasando ahí? ¿Sí? ¿Qué fenómenos podría estar considerando yo junto con otros datos que puedo estar recogiendo por otro lado para hacerme una idea respecto de qué es lo que está pasando en el primer semestre de clase bajo la coyuntura de aislamiento social para esta materia? ¿Sí? Y estoy viendo una secuencia de comportamiento bastante sencilla que es el visionado de un video, ¿sí? Pero podría haber otras secuencias de comportamiento que sean útiles, interesantes y que ocurran en un periodo de tiempo más acotado, ¿sí? Y que me interesa evaluar. De esto van a encontrar en la literatura muchos ejemplos, ¿sí? Hay comportamientos que están entrelazados. Para que ocurra algo, antes tiene que haber pasado otra cosa, tiene que haber una secuencia específica de comportamientos, ¿sí? Nada, son datos interesantes porque a veces en nuestro campo, en psicología, pueden estar revelando algo que pueda permitirme a mí predecir un fenómeno y poder tomar las medidas del caso, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en la clínica o en el ámbito forense hay un montón de señales conductuales que me dicen que una persona está escalando en su comportamiento agresivo. Entonces, si yo tengo un registro adecuado de esos datos, puedo tomar medidas al respecto, ¿sí? Piensa en todo lo que está ocurriendo en relación al tema de la violencia de género, por ejemplo. Hay un montón de indicadores conductuales de muchos agresores que me permiten ir viendo una secuencia de comportamiento y una escalada en el comportamiento. Entonces, tener esa información integrada, tener esta literatura analizada puede ayudarme a mí a incidir sobre los que tienen que tomar decisiones de políticas públicas. Tanto generar una nueva campaña, instruir mejor a los agentes y a las agentes de la policía, que son los que receptan las denuncias, a los juzgados para la seriedad en los tiempos. O sea, hay un montón de actores que sobre este insumo, una secuencia de comportamientos, podrían hacer algo distinto de lo que vienen haciendo, podrían mejorar algún proceso que están llevando adelante, ¿sí? ¿Hay un comentario ahí? Sí. Dame un segundo que vuelvo al comentario a ver qué dice. ¿En qué forma se reducen datos mediante los patrones? ¿Qué son SUST? Ivana, no sé qué es SUST. Ivana, ¿me explicás qué es SUST? Cortaste ahí y no sé a qué te estás refiriendo. Sustanciales. Creo que es secuenciales, quiere decir. Secuenciales. La filmina dice secuenciales, Ivana, ¿sí? ¿Te referís a eso? Decime sí o no y vemos.
En los datos secuenciales, lo que necesitas es guiarte por la literatura y ver cómo lo han hecho otros colegas, ¿sí? Y generar medidas de registro que vas a volcar generalmente en un Excel o en alguna planilla de algún software estadístico, ¿sí? Qué sé yo, en psicología, en ciencias sociales usamos el SPSS o la estadística, ¿sí? Son todas formas, son todos software, aplicaciones que nos permiten organizar datos de un conjunto de individuos y en columnas podemos ir poniendo en comportamiento o los comportamientos que nos interesan a lo largo del tiempo, ¿sí? Y con eso después... Profe, Sí. disculpe, no, quizás no me entiende, porque estamos en el análisis de datos en la parte de reducir Sí. estos patrones. Con el ejemplo que usted da de mirar las vistas en YouTube, ¿en qué sentido reduce? Esa es la duda mía, porque si estamos hablando de reducir, bueno, la tasa base, entiendo por qué con el ejemplo de la basura se entendió. Ok. Pero en esto de los patrones, con ese ejemplo, como que no me queda claro. Bueno, patrones secuenciales. Yo podría decirle, bueno, en el caso del ejemplo que estás retomando vos, que es la sugerencia de ir a ver las vistas que han tenido cada uno de los videos que hemos subido al canal, ¿sí? En este caso, la tarea sería relativamente sencilla y capaz que no haga falta hablar de reducción de secuencia de esos datos porque son 4 o 5 clases las que están subidas, ¿sí? ¿Me explico? Pero en otros fenómenos sí vas a notar más claramente el tema de la reducción de datos en comportamientos secuenciales. Por ejemplo, cuando yo trabajaba con modelos animales, tenía una serie de arreglos experimentales donde lo que hacía era contar la cantidad de veces por secuencia experimental que una rata se acicalaba la nariz, ¿sí? Grooming, ¿okay? Así se llama ese comportamiento. Y eso podía haber ocurrido, podía haberlo registrado varias veces por sesión experimental, ¿sí? Por ejemplo, en un paradigma que usé muchas veces, yo tenía una sesión experimental en donde tenía que le aplicaba una sustancia, alcohol, a la rata y tenía que medir la cantidad de comportamientos que la rata desplegaba a los 7, a los 75 y a los 120 minutos después de administrada la sustancia, ¿sí? 3 momentos temporales por día durante 5 días, ¿ok? Entonces, ahí hay mucha información. Pero después, haciendo una revisión de la literatura y corriendo datos, lo que yo encontré es que por ahí no valía la pena considerar las 3 medidas que hacía por día durante los 5 días, sino unir las 3 medidas y decir, bueno, tengo las 3 medidas totales, la duración total de la conducta de acicalamiento de la nariz para el día 1, la duración total de la conducta de acicalamiento para el día 2, y así. Entonces reducía los puntos, unía los datos y podía hacer la misma operación que me interesaba a mí, ver si ese comportamiento variaba a lo largo del tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un ejemplo de reducción de datos dentro de un patrón secuencial de comportamiento. Tenía un paradigma que duraba 5 días. En cada uno de esos 5 días, durante 3 momentos temporales, tenía que medir el mismo comportamiento. Entonces, tenía 3 por 5, 15 medidas de tiempo, de comportamiento, ¿sí? Hacer una operación estadística sobre 15 puntos temporales para 100, 120 ratas, 120 sujetos, es una operación estadística compleja, ¿sí? Que puede hacer que yo no vea muy claramente el fenómeno. Pero si yo reduzco los datos, es decir, esos 3 momentos temporales que registraba para el día 1, el 2, el 3, el 4, el 5, los reducía a un solo momento, duración total del comportamiento X, acicalarse la nariz en este ejemplo, tengo 5 puntos, ¿sí? Entonces tengo más chances de ver más simplificado el comportamiento, ese comportamiento a lo largo de 5 días para el conjunto de animales que yo necesitaba observar en función de las condiciones que tenían. Algunos estaban bajo el efecto de la droga y otros bajo un efecto neutral, una sustancia neutral. ¿Se entendió? ¿Ok? Eso es una forma de reducir datos en una secuencia, Ivana. Ahí se entendió mejor. ¿Se entendió? Perfecto. ¿Sí? Esa es la idea, porque ustedes pueden estar tomando datos muchas veces por ocasión sobre el mismo comportamiento durante muchos días, ¿ok?
cargar todo eso en una planilla, ya sea el Excel o alguno de los software que generalmente usamos nosotros, el SPSS o el Estadística o el Infostat, que es un software desarrollado en la Universidad Nacional de Córdoba, por ejemplo, puede hacer que tengamos mucho volumen de información y que sea muy difícil para nosotros interpretar esa información después. Entonces, podemos reducir los datos ahí sin sacrificar comprensión del fenómeno, ¿sí? ¿De acuerdo? No siempre lo vamos a poder lograr, pero en algunos campos de comportamiento es factible, hay reglas para hacerlo. Por eso siempre es bueno volver a la literatura y ver qué es lo que están haciendo los otros colegas, porque nos ayuda a tomar decisiones. Esto es una decisión metodológica y digo, así como yo podría haber dicho, bueno, voy a trabajar con los 15 puntos de tiempo en que cada vez una rata se acicalando la nariz bajo los efectos o no de una dosis de alcohol, puedo guiarme por la literatura y decir, che, mira, otros colegas enfrentados al mismo problema han decidido unificar la información, entonces yo puedo hacer lo mismo, mencionarlo en mi trabajo, en este caso en mis tesis, como justificación de la decisión metodológica que tomé y hacer más sencillo mi laburo. ¿De acuerdo? ¿Dónde estábamos? Estábamos pasando a hablar entonces del tema de las tecnologías para el registro y la codificación. Estos son dos elementos importantes. Hoy la recomendación o el tip sería que traten de, en la medida de lo posible, y si no vulneran principios éticos, filmar todo, porque les da la tranquilidad a ustedes de que pueden volver sobre los comportamientos que les interesan o pueden introducir nuevas reglas o pueden introducir nuevos comportamientos. Si está filmado, pueden considerarlo, ¿sí? Esto es importante, el registro fílmico queda, ustedes pueden volver sobre eso, pueden hacer muchas operaciones sobre ese dato, así que es importante, ¿ok? Las estadísticas necesarias cuando trabajamos con observación son relativamente sencillas, gente, ¿sí? Algunas ya las hemos ido mencionando, pero por ejemplo, el índice de acuerdo entre observadores, ya hemos hablado al respecto, va de establecer porcentajes o a establecer correlaciones, ¿sí? Y ahí yo tomo decisiones, ¿sí? Si, por ejemplo, si el porcentaje de acuerdo entre distintos observadores es alto, me puedo quedar tranquilo, puedo confiar en el trabajo de esos observadores y avanzar en el resto de la investigación. O si el nivel de correlación, de asociación entre las observaciones que uno y otros dentro de un equipo de investigación registran es alto, también confiar en ese laburo, ¿sí? Luego, en relación a conceptos que ustedes seguramente recordarán de estadística y técnica psicométrica, si no lo repasan, tenemos siempre presente en la observación también las medidas de tendencia central, la media, la mediana y la moda, repásenlas, son medidas muy sencillas, parecen similares, pero remiten a operaciones diferentes. Capaz que la más sencilla de entender para muchos acá sea el promedio, o la media, ¿sí? El promedio de duración de las conductas de amamantamiento de las mamás del servicio del hospital, del servicio de neonatología del hospital X, ¿sí? Tomo el promedio ahí. En general, en los estudios observacionales, la media o el promedio es la medida más frecuentemente utilizada, pero no es la única. De nuevo, en esto, como decíamos recién, revisen la literatura para ver qué están considerando otros colegas en relación al fenómeno que ustedes quieren trabajar, ¿sí? El ejemplo que yo daba recién para responder a la consulta sobre el tema de reducir datos secuenciales, yo ahí estaba haciendo un promedio, una media, ¿sí? Del total de comportamiento en el tiempo a los 7 minutos, con respecto al total de comportamiento a los 75, con respecto al total de comportamiento a los 120 minutos del día 1. Promediaba todo eso y eso me daba, o sumaba todo eso y eso me daba la duración total. Y si lo dividía por los 3 momentos, me iba a dar una media, un valor promedio de actividad en función de los momentos que yo elegí laburar, ¿sí? La media o el promedio es una forma muy sencilla de elaborar cuando se trabaja con observación, con comportamiento, ¿sí? Pero puede haber territorios en donde estén interesados en las otras medidas de tendencia central, en la mediana o en la moda. No, habrá que ver, ¿sí? Luego tienen lo que ya saben ustedes de variabilidad o dispersión, de nuevo repasar algunos elementos que han visto en estadística y que probablemente retomaron en psicométrica. En general nosotros estamos trabajando mucho con las desviaciones típicas. Los otros elementos son menos frecuentes, menos populares, si quieren usar ese término, ¿sí? También pueden trabajar con tablas de contingencia, sobre todo para las categorías nominales. Eso
también lo han visto en técnicas psicométricas. Vamos a volver sobre las tablas de contingencia a partir de la semana que viene cuando hablemos de encuestas, porque es una forma sencilla también de saber si categorías tienen relación entre sí. Esto vale tanto para comportamientos como para respuestas en un cuestionario, ¿sí? Digamos, vamos a ver probablemente si bien les haga hacer algún ejercicio. Así que prepárense para eso, ¿de acuerdo? En observación, mi experiencia, no quiere decir que sea la frecuente. Nosotros hemos trabajado mucho cuando trabajamos con modelos animales, con la media, como les decía recién, o el promedio de comportamientos desarrollados por los sujetos de nuestros experimentos, y con desviaciones estándares, ¿sí? Cuánto se desvían los individuos dentro de esos comportamientos que nos interesaban. Por ejemplo, acicalarse, qué sé yo, ¿sí? Porque después sobre esos datos hacemos las operaciones estadísticas que son más complejas, ¿sí? Comparamos el grupo experimental con el grupo control y podemos identificar mejor si sus comportamientos se diferencian, en qué nivel se diferencian, en función de si están o no. En ese caso estábamos investigando los efectos de la exposición crónica al alcohol. Por ejemplo, si estaban cambiando esos comportamientos a lo largo del día como consecuencia de haber sido expuestos durante varios días a una misma dosis de alcohol, ¿ok? Y acá tienen dos ejemplos, como cualquier otro que puedan encontrar ustedes por su cuenta, usando las técnicas de búsqueda de información, para que vean que la observación sigue siendo útil en nuestro campo y se puede usar en diferentes niveles. El ejemplo de la izquierda es una tesis doctoral, nada menos, en donde se trabajó con la observación, ¿sí? Es un estudio observacional de la conducta verbal del psicólogo para el análisis del proceso terapéutico, ¿sí? Es una tesis que si usan la estrategia de búsqueda de información pueden encontrar en acceso abierto, ¿sí? Es muy frecuente en las carreras de psicología españolas que las tesis de maestría y doctorado estén disponibles para la lectura online. En esta tesis doctoral se usó la observación como herramienta primaria de recolección de datos para un fenómeno que es muy interesante para la psicología y sobre el cual hemos dado un par de ejemplos en varias oportunidades, que es ver qué hace que un proceso terapéutico funcione. ¿Ok? En este caso está aplicado a la conducta verbal del psicólogo, uno de los actores del proceso terapéutico. Así que si alguno está con algún nivel de curiosidad, puede chusmear la tesis de Montserrat Montaño Fidalgo y ver cómo le fue, qué encontró, aplicando una técnica tan sencilla y tan clásica como la observación. Y en el estudio de la derecha, es un típico artículo científico, tienen un estudio observacional transversal, es decir, se hizo una sola vez. Esto es importante porque ya vamos metiendo nociones de formas de hacer estudios en psicología. Transversal quiere decir que el fenómeno que nos interesa lo observamos en este caso una sola vez y ya está. Con la cantidad de datos que obtuvimos, nos sentamos y escribimos el informe, hacemos el reporte, ¿sí? Y un estudio longitudinal implicaría que observo ese comportamiento al menos más de una vez en el tiempo, ¿sí? 2 veces por lo menos, más idealmente, porque el comportamiento, sobre todo algunos comportamientos pueden expresarse mejor si le doy la oportunidad de registrarlo en diferentes momentos del tiempo. En este estudio que tiene a la derecha, se hizo un estudio observacional entonces transversal de la sobrecarga en cuidadoras informales y los determinantes relacionados con la atención a personas dependientes, ¿sí? Entonces, es un estudio hecho en el campo de la salud pública, en el campo de la atención primaria en salud, donde se recurrió a la observación, ¿ok? Y está publicado en una revista reconocida, de una editorial reconocida, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablamos del Sevier cuando hablamos de las bases de datos? De nuevo, en este estudio se usó la observación, ¿sí? Simplemente, en este caso, se observaba a 97 cuidadores de dependientes, ¿sí? Hicieron una entrevista personal, recogieron datos socioeconómicos, del estado de salud, un tiempo dedicado al cuidado, carga del cuidador y una descripción de la muestra, incluyendo su nivel de sobrecarga. Se utilizó un contraste de medias para identificar aquellas características que inciden en la puntuación de la escala de Sarit, que se ve que es un instrumento que usaban en ese estudio, y una operación estadística que se llama regresión logística, que ya seguramente va a reaparecer cuando hablemos de encuestas, para analizar qué elementos inciden en
la probabilidad de experimentar sobrecarga haciendo ese trabajo, de cuidar a personas dependientes, ¿sí? Hay muchos otros ejemplos más. Hemos mencionado muchas veces en la clase pasada a María Teresa Anguera como una de las referentes en Iberoamérica sobre el uso de la observación en la investigación en ciencia del comportamiento. Si buscan simplemente los trabajos hechos por María Teresa Anguera, van a ver que hay muchos de esos trabajos que están hechos en el campo de la psicología del deporte. Este es un área de la psicología que en nuestro país es un área emergente, pero que, por ejemplo, en España está bastante consolidada, donde la herramienta básica de trabajo es la aplicación de la observación, ¿sí? Y hay muchas estrategias de utilización de la observación en contextos deportivos que pueden ser interesantes ya con fines académicos o con fines ya de mejorar la práctica deportiva, ¿sí? Que eso es importante, ¿de acuerdo? ¿Hay preguntas hasta acá? Vicky. No, ninguna pregunta, Juan. Bueno, gente querida, hasta acá llegamos hoy, ¿sí? Recuerden esto que les decía al principio, cuando estábamos haciendo la introducción general de la clase. Hasta este tema, hasta esta unidad, que es la unidad 4, vamos a estar incluyendo preguntas en la evaluación que va a desarrollarse durante el mes de agosto, ¿sí? Recuerden eso, por favor. Les pido que se vayan ordenando con el repaso. Hay unidades que son muy cortas, pero hay otras unidades que tienen mucho material. Revisen las clases que están en los canales de Silvina y el mío. Usen, por favor, el foro de consultas teóricas para sacarse cualquier duda que tengan y administren su tiempo, ¿sí? Este momento de aislamiento y cuarentena es un momento que no nos hace evaluar muy bien los tiempos con los que contamos para poder dedicarnos, en el caso de ustedes, a estudiar, ¿sí? Entonces, por favor, les pido en eso que se organicen, que se ordenen. Método seguramente no es la única materia que están llevando adelante, así que, nada, armen un cronograma, pongan bien claro ahí cuál es la fecha del parcial de métodos, que ya está informada hace mucho tiempo, desde el principio de las actividades, incluso antes de que estuviera afectada la cuarentena, la fecha de agosto se mantenía. Y consideren que ese parcial va a evaluar los contenidos de la unidad 1, de la unidad 2, de la unidad 3 y la unidad 4. ¿Estamos? La semana que viene empezamos con tema nuevo y tema que no va a ser evaluado en este parcial. Vamos a ver los estudios con encuestas, ¿sí? Nada, las esperamos a las 10 y a las 18. Ese tema, si no hay ninguna sobrecarga de agenda como ocurrió hoy, ese tema sí o sí lo va a desarrollar Silvina, pero si eso no fuese el caso, lo voy a desarrollar yo. No pasa nada, ¿sí? Pero es de encuesta, así que si alguien tiene margen de tiempo para ir adelantando alguna lectura, puede empezar ya a leer lo que corresponde a la unidad 5, ¿sí? Pero si están ajustados de tiempo, tienen que además, como muchos de nosotros, atender obligaciones en sus casas, cuidar o dar una mano en su familia, ordenen unidad 1, unidad 2, unidad 3, unidad 4, estudiarlo, repasarlo y agenden bien grande, pónganselo a la vista, cuál es la fecha del parcial en agosto, que está informada en el aula virtual, y van distribuyendo la carga de estudio de acá hasta esa fecha, ¿sí? ¿Estamos? Los invito entonces a buscar en los próximos días esta segunda parte de observación en el canal de YouTube mío o en el aula virtual, a usar el foro de consultas teóricas. Nada, y como siempre les decimos con Silvina y con Vicky en este horario, cuídense, cuiden a otros y nos vemos la semana que viene, ¿sí? Chau, chau. Be more than words, be more than strength.